Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en otro programa más de Vanguardia Popular, Ecos del 56. Gracias por acompañarnos aquí en Canal 54, donde vamos a estar tocando unos temas del ámbito nacional. Obviamente hoy tenemos que tocar dos temas. Uno fue la protesta, o es la protesta de los compañeros del ICE, los trabajadores del ICE, que se realizó el pasado lunes 8 de agosto. Y ayer, 9 de agosto, el martes 9 de agosto, también los taxistas hicieron una protesta bastante grande en San José, de la cual vamos a hacer algunos comentarios. Primero que todo, los trabajadores del ICE el lunes pasado estuvieron en una protesta, llamaron a todas sus bases, a toda la gente, a una protesta ahí frente a las oficinas centrales del ICE, y luego se movilizaron hacia la Casa Presidencial en términos de que el ICE está realizando una reestructuración de manera que se cree que van a despedir a más de 8,000 trabajadores, ¿verdad? Recordemos que el Estado costarricense ha tenido pues se le ha hecho mucho daño en términos de que el plan escudo de Oscar Arias, el tal plan escudo que aplicó Oscar Arias, lo que hizo fue incrementar las planillas del sector público, y esto creó un déficit fiscal enorme, ¿verdad? Todas las instituciones han sufrido, especialmente la Caja Costarricense de Seguro Social, y el ICE no es la excepción, en términos de que en el ICE se están viendo afectados por los costos, dado el incremento desordenado y bárbaro de la planilla. La cuestión es que los trabajadores del ICE salieron a marchar porque en la tal reestructuración lo que se está haciendo es no solo despidiendo trabajadores, sino que están despidiendo a los más viejos, a los que están ya con cierta antigüedad, con cierta edad, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que con el paso de los años las personas no rinden lo mismo. No es posible que se sienten a comparar los jefes a un trabajador de 10, 15, 20 años en una institución y compararlo con un muchachito nuevo que viene saliendo de la universidad, del colegio, y que viene con todo lo que, como decimos, con toda la juventud en las manos y a realizar su labor tal vez muy desinteresadamente. Inclusive son gente que trabaja sin extras y no cobra y cosas así, pero es que son gente que no tiene compromisos, la mayoría son solteros y con tal de ganarse el puesto trabajan como sea, ¿verdad? En cambio ya las personas ya tienen compromisos familiares de otra índole y por supuesto que no pueden regalar el trabajo así nomás a la institución. La cuestión es que se cree que quieren despedir cerca de 8,000 trabajadores, ya han hecho grandes cantidades de despidos, y por eso los trabajadores del ICE hicieron una excelente marcha, salieron desde las oficinas centrales en Sabana Norte y fueron a Casa Presidencial. Para variar, en Casa Presidencial, ¿verdad?, el prepotente, altanero e inútil presidente que tenemos, Luis Guillermo Solís, no los quiso recibir, ¿verdad? Es la costumbre de él lo que hace es abandono de trabajo, eso es abandono de trabajo, dado que él es el presidente y él tiene que atender a la gente cuando llega. No es una cuestión de que le tienen que sacar cita, no es tan importante para eso. La cuestión es que él tiene que atender a la gente, él es el presidente, él es el guía de los costarricenses, él debiera comportarse como un líder. Él no es líder, pero debiera tratar de comportarse como un líder y tratar de atender a la gente cuando llega. El otro día dejó a 3 compañeras que querían entregarle la carta y entonces dijo que no se la recibía. Y esas muchachas durmieron 22 días fuera de Casa Presidencial, estuvieron ahí esperando que le recibieran la nota, hasta que le roncó y le dio la gana a este ignorante del presidente de recibirlas, ¿verdad? Mucha gente ha hecho protestas, la idea es que el presidente lo reciba. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de protestar? No es un derecho de la gente, no está en la Constitución, no es la máxima expresión de la libertad, una protesta, donde las personas ejercen su derecho a la libre expresión y van y se manifiestan y caminan por las calles y dicen lo que tienen que decir. Esa es la protesta en realidad. El
presidente debiera tener respeto por la gente, por su pueblo, por el pueblo que lo eligió, bueno, los que fueron a votar por él, que lo eligieron, y que debiera tener respeto por los costarricenses a los que representa. Y cuando alguien llega allá con una protesta, en nada le cuesta recibirlos, tomarse unos minutos para recibir una gente. Tal vez no puede agarrar todo el día para quedarse con ellos, está bien. Digamos que estuviera muy ocupado, ¿verdad? El señor presidente, pero si por la víspera de esa alcaldía, si por lo que está sucediendo en el país dependiera del trabajo que hace el presidente, me imagino que el hombre lo que está ahí es jugando futbolín, una cosa así, allá en casa presidencial, jugando ajedrez en la computadora. No, ajedrez es un juego muy difícil, no creo. Algo más, tiene que ser algo más fácil. La cuestión es que el señor presidente no los quiso recibir, puso ahí a una viceministra ni siquiera un ministro. Eso es una falta de respeto, una grosería para los trabajadores, para la gente que está ayudando a este país, para la gente que está sacando adelante este país, una institución como el ICE. Y este señor, con una altanería y una prepotencia, lo que hace es poner una viceministra a recibirlos como que si fuera cualquiera ahí, como si fuera cualquier hijo de vecino, ¿no? Con una actitud prepotente, altanera, grosera. Es que no sé ni cómo calificar yo un presidente que no puede dignarse tan siquiera hablar con una persona que quiere hablar con él. Si él no está en el Olimpo, ese señor no es Dios, no es un Dios, ni siquiera es un rey, ni siquiera fuera la reina Victoria este señor. Es que no entiendo yo la actitud. Si él es un funcionario público, un simple funcionario público que recibe un salario como cualquier aseador y como cualquier misceláneo del Estado, como cualquier guarda y como cualquier mensajero del Estado. Él es un funcionario público, él tiene que cumplir con una labor. No entiendo yo la actitud del presidente. Si es que cuando lo nombra presidente ya toca el cielo con las manos y que ya está en otro nivel no digamos de la sociedad, de la humanidad, otro nivel de la humanidad donde él ya se vuelve intocable, inaccesible. Ya la gente no puede tan siquiera manifestarle su enojo con los errores que se están cometiendo en las instituciones. Presidente responsable, que no lo tenemos, pero un presidente responsable, simple y sencillamente, si hay una marcha, si hay una protesta a casa presidencial, el presidente tiene que recibirlos y demostrar interés en los problemas del pueblo. Perdón. Tiene que demostrar interés en los problemas del pueblo. El presidente tiene que llegar y recibir a la gente y demostrar interés y decir, mire, ¿qué es lo que pasa? Porque hicieron esta marcha, la próxima vez me sacan una cita. Mentira, aquí uno puede sacar citas y que lo atienden rápido. No, ahí hasta que les dé la gana. Ahí tienen un papiro egipcio de gente, de citas que tiene que atender el presidente. Perdón. Y entonces, desde ese punto de vista, el presidente no los quiso recibir a los trabajadores del ICE. Sin embargo, ellos hablaron con la viceministra y expusieron, pero en realidad el problema del ICE es muy grave como institución. Estamos hablando de 8,000 trabajadores, de 8,000 personas que van a perder su trabajo. Eso es una injusticia. El presidente no puede cerrar los ojos con algo tan grave. Aunque fuera una sola persona, el presidente viene a recibirlo. Es una familia que se va a quedar sin comer, es una familia que va a tener problemas. Hablábamos de la situación de la marcha del ICE, que fueron a casa presidencial, el presidente no los quiso recibir. El presidente es un funcionario público, es un depositario de la ley, un simple funcionario público, es una persona que se recibe un salario. Cuando aquí dicen presidente de la República, creen que es una persona que ya alcanzó un nivel superior. No, así es un funcionario público como cualquiera. Es más, recibe orden patronal y simple y sencillamente es un trabajador normal. En eso, Oscar Arias y Laura Chinchilla, que todavía eran más prepotentes y altaneros, ellos por lo menos recibían a la gente. Pero este señor ha roto todos los moldes, ha roto todas las expectativas. Una persona que obtiene 1.300.000 votos de costarricenses es una persona que debiera estar agradecido con la gente que lo apoyó. Y una forma de agradecer es que cuando llegue una marcha ahí, el hombre debiera salir a los jardines y meterlos a casa presidencial y por lo menos que la gente lo vea. Si no es un Dios,
No es Zeus, se cree un Zeus y no tiene ni Olimpo este señor. Se cree un dios en un país que simple y sencillamente los costarricenses estamos hartos de la prepotencia y la altanería. Eso es el siguiente punto. Ayer se dio la marcha de los trabajadores de los taxis. Ellos están protestando contra una aplicación de Uber, una aplicación mundial que funciona en internet y que tiene un sistema que pone a trabajar vehículos, cualquier vehículo, de manera que pueda ejercer servicio de transporte. Aquí en nuestro país el servicio de transporte público está en manos del Estado y el Estado se la concesiona en placas de taxis a los taxistas, ahora a los dueños o taxistas. Ahora hay otro sistema que es el porteador, que también otorgó unas concesiones para servicios de porteo, que es de puerta a puerta. Y hay unas cooperativas ahí que están funcionando, unas cooperativas de transporte que también funcionan de manera que la gente se afilia a la cooperativa y que la cooperativa le brinda servicio de transporte. Hay varias modalidades, bueno, y por supuesto están los taxis piratas, que son la gente que se arriesga ahí a andar pirateando, ¿verdad? A andar jalando gente. Ahora apareció esta aplicación parece que le ha causado un daño económico a los taxistas. Parece que esta aplicación ha tenido un gran pegue, entre comillas, y la gente la está usando. Y pues ha causado un daño económico a los taxis. Los taxistas tienen una serie de responsabilidades y de requisitos que tienen que cumplir anualmente, inclusive eso cuesta mucho económicamente, ¿verdad? La aplicación Uber hay algunas cosas que no cumple, otras sí, pero hay otras que no las cumple. Entonces, en ese sentido, pues hay una desigualdad o hay una afectación del servicio de taxi, aparte de que la ley está establecido de que el transporte público es un monopolio en manos del Estado, le guste o no le guste a quien sea. Entonces, es el Estado el que tiene que regular y el que tiene que brindarlo o lo puede concesionar. La cuestión es que los taxis rojos están hartos de que no les resuelvan el asunto de Uber. Ellos quieren que se elimine la aplicación de Uber, que inclusive se interrumpa en internet o se bloquee, lo que se llama bloquearlo en internet. Y pues el gobierno no quiere, metieron una acción de inconstitucionalidad, metieron un salacuartazo, metieron un juicio contencioso administrativo. Bueno, la cuestión es que ante esto los taxistas están teniendo pérdidas económicas y ayer llamaron a un movimiento de huelga bastante bueno y bastante fuerte, y todas las cooperativas de taxi o la mayoría se sumaron al movimiento y bloquearon o hicieron tortuguismo en la mayoría de las carreteras del país. La policía hizo alarde de su prepotencia, su altanería, de todo lo que han aprendido en la Escuela de las Américas. Recordemos que en Estados Unidos funciona la Escuela de las Américas, que es donde enseñaron a todos los asesinos y criminales que mataron gente en Centroamérica entre los años 70 y 80, todas las dictaduras, sus principales fichas del ejército en los países centroamericanos, todos salieron de la Escuela de las Américas. De una u otra forma, la Escuela de las Américas preparaba gente no para la atención civilista de la policía, sino para una atención militar, de carácter militar y de carácter represivo, ¿verdad? Entonces aquí en Costa Rica los policías, inclusive hay un grupo que se llaman los linces, que andan ahí con la cara tapada y jugando de vivos ahí en las carreteras con la UIP, la unidad de intervención, y un montón de nombres ahí rarísimos de grupos que se hacen en las policías, que para mí todo eso es simple y sencillamente un ejército solapado en nuestro país, un ejército. Para mí lo que hay es un ejército. Aquí le ponen que es policía y dicen que es policía civilista, pero mentira, es un ejército y le han comprado cualquier cantidad de armas a los Estados Unidos. Por eso los gringos están callados y felices y les preparan a la gente ahí para que golpeen y para que repriman al pueblo, ¿verdad?
Vanguardia Popular tiene una historia de dirigentes asesinados, una historia de dirigentes perseguidos y baleados por culpa de la policía y aquí lo que pasó ayer es el reflejo de una policía prepotente y altanera que está afectando o que está tratando de impedir la protesta social. Hay una criminalización de la protesta social, pero ayer se le fue la mano, al igual que se le fue la mano el 8 de noviembre del 2012 frente a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando reprimieron una protesta que había frente a la Caja. Ahí estuvimos el 1 de mayo siguiente del 2013, reprimieron a unos grupos de muchachos frente a la Asamblea Legislativa y habían habido represiones, por ejemplo, en la finca Changuina y en algunas, en Medio Queso y algunos lugares en las zonas rurales, pero ayer se desenmascara esta gente, ayer montaron un operativo, según ellos, para sostener la ley o para hacer respetar la ley. La ley permite que usted proteste y que tenga libre tránsito y permite su propiedad privada, el vehículo es su propiedad privada. A usted no lo pueden sacar del vehículo como sacaron algunos taxistas. Inclusive hubo arrestos y estos cobardes de la policía, porque son unos cobardes, tenían a un taxista con la cara contra el suelo, le pusieron la rodilla y le estaban esposando y llegó otro policía y le pateó la cara, la forma más cobarde y más represiva y más violenta que puede existir de parte de los medios de policiales en cualquier país. Ellos hicieron eso, ahí hay un video en internet donde se ven esas cosas. Hay otro video de un policía que habla que le quebraron unas piezas dentales. No, él estaba de majadero y andaba de prepotente y quién sabe con quién. Se metió con la persona equivocada y lo que hizo fue que le mandó un manazo, un golpe y le rompió la boca, le rompió el hocico. Ese policía tenía una visera, yo no sé por qué no la usó, ¿verdad? Si le dan un casco con visera es para que lo use. Ah, pero andaba ahí de prepotente y de altanero, ¿verdad? Con los taxistas y parece que se encontró con una persona, se metió con la persona equivocada. Otros taxistas les quitaron los teléfonos, se los quebraban, los botaban al suelo porque estaban filmando, grabando las agresiones de la policía. En otros sectores de la capital, los taxistas hicieron lo que llaman el tortuguismo. En otros sectores de la capital hicieron tortuguismo, ahí no pueden hacer absolutamente nada porque se establece claramente en la ley de tránsito que la velocidad mínima son 10 kilómetros por hora en ciudad y 40 kilómetros por hora en carretera. Entonces ellos andaban haciendo tortuguismo, ya andaban despacio dentro del marco de la ley. Inclusive ellos nunca bloquearon del todo ninguna calle, siempre dejaron paso abierto en la mayoría de las carreteras, inclusive al final de la Florencio del Castillo, allá en Curriabat, siempre dejaron un carril, era la policía la que con sus equipos de antimotines la que prácticamente terminaba bloqueando solos. Los policías se comportaron, como dije, de una manera altanera y prepotente. Ellos vienen abusando del poder. Hay un abuso del poder en nuestro país. Los policías faltan a la verdad. Ellos se amparan detrás de su uniforme y de la ley, no solo para cometer actos de violencia contra la población que está protestando, sino que para mentir, ir a los juicios a mentir, a decir cosas que no son. El ministro de Seguridad, que es un juegue vivo, que no tiene un concepto claro de la responsabilidad como ministro, entonces llegaron y dijeron que no iban a permitir bloqueos. ¿Cómo que no iban a permitir bloqueos de qué? Simple y sencillamente la gente está protestando, la gente está manifestándose. Es más, la fuente de la hispanidad la toman los estudiantes de la Universidad de Costa Rica, cada rato la tomaban. ¿Y qué? ¿La policía iba a impedir? No podían. Es una cantidad de esas, no caben, pero ni convirtiendo la sabana en una cárcel pueden meter a todo el mundo ahí. La cuestión es que entre el golpe que le dan en la cara a ese taxista, que le rompieron toda la cara, el golpe que se lleva el policía, el común denominador de todo esto fue un operativo mal hecho de parte de la policía
de la policía costarricense. El ministro de Seguridad es responsable de esto que pasó junto con todo su séquito de inútiles. Ahí estaba Juan José Andrade y todos estos jefes que no sirven para nada. Y entonces ellos llegaron y empezaron a actuar de esa forma prepotente contra los taxistas. ¿Por qué hablamos así? Porque simple y sencillamente ya lo tenían preparado. Ellos mismos ya tenían preparada la represión. Ellos no estaban, no fue una cuestión sorpresa, ni fue un operativo que no tenían preparado. Ellos ya lo tenían preparado y de hecho el presidente de la República sacó un audio donde le decía a los costarricenses que el día de mañana, o sea que el lunes en la noche, sacó un audio diciendo que el día de mañana iban a haber violencia, que iban a haber arrestos, que iban a haber gases lacrimógenos, que iban a haber un montón de cosas. El mismo presidente advirtió con un audio que hizo circular. Claro, él no creyó que fuera viral, tal vez al rato se lo mandó a una persona en confianza y se convirtió en una cuestión viral, que llaman un audio viral en todo el país. Entonces el presidente comete ese error con ese audio. Cuando se da cuenta de lo que había hecho, porque el audio que él manda es lo que se conoce terrorismo de Estado. Él lo que hizo fue mandar un audio para asustar a la población, para aterrorizarla, para atemorizarla, para que se dieran cuenta de que iba a haber violencia, de que iba a haber, o sea, él dentro de su ego y su prepotencia sacó ese audio para adelantar lo que iban a hacer el día siguiente. O sea, ya estaba planificada la represión, fuera como sea, como fuera, ellos iban a reprimir, ellos iban a golpear. Estos policías yo no los entiendo, ¿verdad? No entiendo a los policías costarricenses que son gente obrera, trabajadores comunes y corrientes, a los que les hicieron un aumento de 30 colones. Eso fue lo que les aumentó, 10 colones por cada 100,000. Y un policía promedio ganan como 300,000. Y lo que les subieron fue 30 colones de aumento salarial ahora, en medio periodo. Y esta gente con esos 30 colones son tan felices que van y obedecen a estas actitudes prepotentes y altaneras de un presidente que no sirve para nada y un ministro de seguridad que está jugando al policía, porque eso es lo que está haciendo este señor Gustavo Mata, jugando de policía y tratando de reprimir el pueblo, quitarle la libertad de manifestación al pueblo. Eso fue lo que hizo. Y el que me diga que no, bueno, pues vea los videos, vea las tomas, no las que salen en las noticias, las tomas que están en internet, de los testimonios, y se dan cuenta de lo que pasó ahí. No solo en la Rotonda de la Hispanidad, en otros lugares donde arrestaron altaneramente, donde se comportaron violentamente los cuerpos policiales en contra de los taxistas. Ellos simple y sencillamente se están manifestando en contra de algo que les está afectando. Pudo haber resuelto el gobierno, lo pudo haber resuelto, con solo que diga la verdad, porque no quiere decir la verdad, está mintiendo el gobierno. El gobierno no quiere admitir que el problema de Hoover es un problema del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Los ricos lo tienen contenido a Luis Guillermo Solís, lo tienen de acallado. Los ricos le dicen, no diga eso. ¿Por qué? Porque los ricos temen que tarde o temprano los costarricenses digan, basta ya, y denuncie ese tratado y lo mandamos al carajo, y punto. Eliminamos el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que se puede hacer en 6 meses, el mismo Oscar Arias lo dijo. Se denuncia y 6 meses después ya no tiene vigencia. Entonces los empresarios, los ricos de este país están asustados de que el pueblo llegue a estar encolerizado contra tanta abuso y tanta altanería de parte del gobierno por culpa de querer cumplir con un tratado de libre comercio que nunca debió haberse aprobado y que se aprobó solo porque se permitió un fraude. El Tribunal Supremo de Elecciones permitió un fraude electoral y por eso se aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede ahora? Que simple y sencillamente, amparados en la ley, la policía, amparados en la ley, que no sabemos cuál ley, porque el libre tránsito lo ha definido claramente la Sala Constitucional, de que la policía, cuando hay una marcha, solo pueden levantar o reprimir o abrir el paso en esa marcha si es que no hay rutas alternas. Si no hay rutas alternas
para la gente. Por ejemplo, aunque la 27 estuviera bloqueada, no pueden reprimir porque está la ruta de San Ramón, la ruta de Cambronero. Entonces, en la 27, ¿verdad? A mí me da risa, algo jocoso, decía, es que en la 27 solo hay un carril para pasar, bloquearon los taxistas, no, pero si la 27 es de un solo carril por lado, 2 carriles. O sea, que los taxistas estaban bloqueando y solo dejaban 2 carriles para pasar. Y si eso es lo único que tiene esa carretera, o sea, entonces había libre tránsito. Si solo había un carril de paso es porque había libre paso en esa carretera. Si eso es un chillo pavimentado que nos robaron a los costarricenses. Entonces, desde ese punto de vista, todo lo que ha pasado, todo esto se resume, o hay un común denominador que era sembrar miedo en la población. El miedo no solo con la grabación de Luis Guillermo Solís, que aunque él diga que no es él, claro que sí es él. Inclusive, cuando le dijeron a Mariano Figueres, que es el director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad, que se iba a investigar, o le dijeron al del OIJ, y todos dijeron que no era necesario, todo el mundo sabe que es Luis Guillermo Solís, que fue una metida de patas de él, que a él nada le cuesta decir, no, mire, ese audio yo lo mandé, pero no, es un error. Él está en el Olimpo, él no puede cometer errores, él es un Dios. Porque esa es la voz de Luis Guillermo Solís, y si no es así, bueno, hagamos una cosa, que entonces que me acuse, que me lleve a los tribunales y yo pido la excepción de la prueba de la verdad y pedimos a ver, tal vez, no sé si aquí habrá equipo, pero yo sí sé que el FBI tiene equipo para determinar si eso no es la voz de Luis Guillermo Solís, y punto. Entonces yo pido la excepción de la prueba de la verdad y que entonces se me diga a ver si no es la voz de Luis Guillermo Solís. Claro que sí es, y él manda ese audio, y ese audio es claro, es un memorándum del miedo. Ese audio es un irrespeto al pueblo costarricense, es haberle metido miedo al pueblo costarricense y haberle haber justificado la represión basándose en cosas que no sucedieron. Porque ellos hablaban de que los taxistas iban a tirar. ¿Cuándo tiraron cócteles Molotov los taxistas? ¿O cuándo sacaron armas, aún cuando los estaban garroteando, que 3, 4 policías los despedazaron, un taxista le despedazaron la cara, y aún así no sacaron nada, absolutamente nada para atacar? Solo el policía que le quebraron la boca dice que andaban con un blackjack. Yo no sé de dónde lo sacaron, el blackjack, ni siquiera nunca se vio y nunca se dijo. Y además a él, lo que aparentemente, en un video que hay, aparentemente le dieron un golpe bien pegado, un izquierdazo parece que fue, pero se lo pegaron porque se metió con la persona equivocada. Eso es todo, comete el error. Ellos no pueden andar así de prepotentes y altaneros entre la gente. No, eso es una protesta y la gente está muy enojada. La policía tiene que ser comedida y tiene que guardar el respeto por la gente. Ese policía lo que no hizo fue guardar el respeto por los que se estaban manifestando ahí. Ese fue el problema. La cuestión es que todo esto, todas estas actitudes y todo esto causó el arresto de aproximadamente 75 taxistas. Al mediodía ya había 75 taxistas bajo arresto y habían recogido como 35 vehículos, una cosa así, algo monstruoso, porque en realidad ellos simple y sencillamente estaban en una protesta común y corriente. Eso como se hubiera solucionado. Vea, el presidente, ellos empezaron la protesta a las 5 de la mañana, a las 5:10 se hubiera solucionado si Luis Guillermo Solís se hubiera levantado temprano y en la casa presidencial llama a los dirigentes de los taxistas y les dicen, venga, vamos a conversar y vamos a ver qué podemos hacer. Pero como el presidente es una persona arrogante, prepotente, altanera, y dicho sea de paso, para cerrar con broche de oro, es un imbécil que le gusta mandar memorándum del miedo, porque él lo que mandó fue así como el memorándum del miedo de Kevin Casas y de Fernando Sánchez, ahora Luis Guillermo Solís va a pasar a la historia, ya tiene su campo en la historia, con una grabación del miedo, ¿verdad? Cuando le metió miedo a los costarricenses, los asustó. Eso es terrorismo de Estado, eso es terrorismo de Estado completo. Cuando el presidente llegue y mande una grabación diciendo que ojalá que no salgan a la calle, que tengan cuidado de que van a haber violencia y que va a tirar gases lacrimógenos. Mire, lo único que tiene
gases lacrimógenos es la policía, o sea, ellos iban a tirar, ya todo estaba planificado, ya todo estaba arreglado, y por la actitud que tomaron en la Rotonda de la Hispanidad, todo eso estaba planificado, así como nos hicieron a nosotros el 8 de noviembre del 2012 en La Caja, cuando la policía tenía planificado reprimirnos y punto, nos iban a reprimir, ya ellos ya lo sabían, desde el día anterior, esa marcha ellos iban a reprimir porque les dio la gana, ir a golpear viejitos y golpear ancianitos y niños y golpear jóvenes, ahí nada más, eso fue lo que hicieron. Lo que pasa es que ese día no pudieron abrir, ellos llegaron a abrir a las 12:30 del día la avenida Segunda, le abrieron la vía y después de eso, un poquito, y después de eso se les cerró hasta las 7:30 de la noche, que el Frente Amplio y el PAC entregaron el movimiento. Hasta esa hora pudieron abrir. La cuestión es que los taxistas, uno de los dirigentes de los taxistas levantó el movimiento al mediodía, de la forma más extraña, rara y de la forma que consideramos que quién sabe por qué y basado en qué. Después salió diciendo que no, que lo que próximo que venía era una guerra, no, ¿y ya para qué? Después de que se entrega, después ya viene y amenaza con que va a haber una guerra. No, nunca va a haber una guerra. Una protesta no es una guerra. Una protesta no es con actos de violencia. Los taxistas hicieron simple y sencillamente tortuguismo y la gente iba a la velocidad que podía andar. Si usted va para Alajuela, ¿verdad? Usted va en esa carretera y usted puede ir 80, 90 kilómetros por hora, legalmente 80 kilómetros entre la Datsun y el aeropuerto, generalmente en los tramos largos usted puede ponerle 80. Pero en realidad la velocidad mínima es 40 kilómetros por hora. Si usted anda 40 kilómetros por hora, no está cometiendo ningún delito. Ni ningún policía de tránsito lo puede detener. 40 kilómetros por hora es la velocidad. Claro, en una pista de esas, 40 kilómetros por hora es como estar parado, ¿verdad? Es lo mismo, en ciudad, la velocidad mínima son 10 kilómetros por hora. Lean la ley de tránsito. Entonces, ¿por qué dicen que estaban haciendo actos ilegales, no? Cuando los taxistas estaban en la Rotonda de la Hispanidad, aparecieron los policías, ellos ya se iban, cuando ya vieron que la policía venía con las grúas y todo, ya iban a irse, y entonces los policías los frenaron y no los dejaron salir. ¿Y por qué? No hay libre tránsito en este país, las personas tienen libre tránsito. Bueno, está bien, digamos que los del tránsito les iban a hacer un parte, ¿ok? Que les hicieran el parte por estar en zona amarilla, por estar en la rotonda. Ah, pero no, llegaron y se los llevaron con grúas y se los llevaron con... ¿Por qué? Si los vehículos, ahí estaban los choferes. A un señor, un muchacho lo bajaron del carro. ¿Y por qué lo bajaron? Si él simple y sencillamente está en su taxi, en su propiedad privada. Él no tenía por qué bajarlo. Entonces, todas estas cosas, todas estas situaciones tienen un común denominador, es causar terror. La policía, ¿qué llegó a hacer ahí? ¿A mantener el orden? No llegó a mantener el orden. La policía llegó a asustar a la población. La policía llegó a aterrorizar a los costarricenses, a decirles, vean, vamos a poner un ejemplo, el que protesta lo agarramos y lo garroteamos y lo golpeamos y lo pateamos en el suelo, como hicieron con ese pobre taxista. A nosotros nos pasó igual en la avenida Segunda, que de la que estábamos protestando ahí, defendiendo la caja, y de repente viene la policía y da un mensaje claro a la población, no queremos más protestas, así. Y simple y sencillamente lo hicieron, de esa forma. Lo que pasa es que después de eso, el escándalo y la situación hizo que Laura Chinchilla parara cualquier otro movimiento de represión. El que mandó a esa represión fue Celso Gamboa, el que estuvo ahí. Digo que estaba incapacitado, mentira, ya él sabía que eso iba a suceder. Y tal vez ese día llegó y le dio un dolor de estómago y no fue. Pero ya ellos sabían que iba a haber toda esa represión y con gusto la hacen ciertos policías, no todos, pero ciertos policías la hacen con gusto porque es su naturaleza. Es llegar, meterse ahí y aprovecharse de su altanería, del permiso que le da la ley, de que no los pueden tocar, de que si yo le toco a un policía inmediatamente me agarran y me arrestan y me meten a la cárcel. Así está la ley. Entonces ellos se aprovechan de eso, ¿para qué? Para provocarte, para llegarte y lastimar. Cuando agarran a ese taxista en el suelo,
que lo agarran entre dos y un tercero le pone la rodilla y pasa otro y le golpea la cara. ¿Qué es eso? Eso es un mensaje para los demás compañeros. ¿Qué les dijeron? Vengan aquí, vengan y nos golpean, véngansenos encima. ¿Por qué? Porque ellos sabían que ahí tenían más antimotines y entonces hubieran arrestado a todos, tiran gases lacrimógenos y hubieran hecho un arresto y hubieran metido a gente a la cárcel, gente inocente, gente que no tiene por qué soportar esa prepotencia y altanería de una policía. Pero entonces vienen los taxistas, ¿verdad? En su sencillez y empiezan a participar en la protesta. Empiezan a participar, nadie hizo actos de violencia, acusaron de que habían tirado unos clavos en Cartago, de que es raro, en todo el país, o sea, había protestas de todos los costarricenses en todo el país, y resulta que fue en Cartago una calle ahí casi que abandonada, una calle que ni se usa, donde tiraron unos clavos de techo, esos que tienen la coronita, son clavos para clavar la lata de zinc. Y entonces que con eso, que era para dañar los carros y no sé qué, y ponen una policía a barrer, que yo siendo policía no cojo una escoba ni nada, si quieren lo recojo uno por uno, pero no cojo una escoba para montar un espectáculo ahí, para que me filme la prensa, ¿verdad? Y entonces, desde ese punto de vista, ¿cuál era el temor? Dijeron que iban a tirar gases, bombas molotov, las bombas con gasolina, botellas con gasolina y prendidas. ¿Dónde tiraron una sola bomba? ¿Encontraron una bomba? Los policías no encontraron nada. Que iban a ir armados, ¿cuántas armas decomisaron? Ninguna. Hablan de un blackjack nada más, pero un blackjack inclusive no es ni considerado un arma prohibida. La persona tampoco es que lo pueda andar ahí en media calle, pero no es considerado un arma prohibida, porque aparte de que la policía anda como Robocop, ¿verdad? Todo protegida, ¿y para qué te vas a llevar un blackjack? ¿Dónde lo vas a usar? Que puedas detener un policía, si tienen casco y hombreras y andan ahí de Robocop con plástico por todo lado. ¿Qué es lo que pasa en sí? Lo que hay es la implantación del temor, o sea, lo que hay es terrorismo de Estado, desde el presidente de la República, el ministro Gustavo Mata y todos los cuerpos policiales y todo el séquito de segundones que tiene ahí Gustavo Mata, que no saben ni disparar un arma, son un montón de inútiles. Esto más, lo que hay es, el común denominador de todo esto es crear temor en la población para que no salgan a manifestarse. ¿Por qué? Porque la situación está tan grave del país, porque las cosas están tan mal. De hecho, vean que hay un aumento de 10 colones por cada 100,000 pesos. Eso es una burla, mejor no hubieran dado nada. Mejor hubieran dicho, no, será aumento y punto. Eso todavía era más digno y más lógico y más coherente que decirle no, que les vamos a dar un 0.01%. O sea, 10 colones por cada 100,000 colones. O sea, una persona que el salario mínimo anda por los 300,000 pesos, le aumentaron 30 colones. 30 colones no es nada en este país en este momento, absolutamente nada. No alcanza para absolutamente nada, 30 colones. Y entonces, con esas cosas que están pasando, con los aumentos, con este despelote que hay en materia económica, por supuesto que la policía tiene que mandar un mensaje, el gobierno tiene que mandar un mensaje, y máxime un presidente que no sirve para nada, como Guillermo Solís, tiene que mandar un mensaje diciéndole a la población no proteste. ¿Por qué? Porque él sabe que no puede resolver nada. Él sabe que no puede resolver. Si ustedes me preguntan por qué es que él no recibe, bueno, porque se cree de Dios, porque es el Olimpo, o porque él sabe que no puede resolver absolutamente nada, porque si tuviera poder de administración, si él pudiera resolver algo, recibe a la gente. Pero no lo recibe porque no puede resolver, porque no tiene capacidad para eso, ni eso, siendo un catedrático de la universidad, que ese tipo de catedráticos hay que revisarlos, a ver cómo es que dan las clases, a ver cómo están graduando los profesionales. Pues este señor sale de catedrático de la universidad, vea, y no sirve para nada en la silla presidencial. Al rato uno no sabe si está sentado o no en la silla, es que no sabemos. En un país donde todo está a la deriva, donde todo el mundo hace lo que le da la gana, donde no hay coherencia de nada, por supuesto, el único objetivo claro que tiene este gobierno es la represión, es reprimir al pueblo, es acallarlo, es detener cualquier tipo de protesta. Y el mensaje de ayer
en los mensajes que ha lanzado de no recibir a nadie en casa presidencial, el mensaje de ayer de la represión que se dio contra los taxistas es un mensaje claro. Nosotros no vamos a aguantar ningún tipo de protesta. Claro, Guillermo Solís seguro ahora llega al Club Unión y le sacan la alfombra roja. Y el hombre llega y le sacan una botella de vino de 1700, de vino francés de 1700. Seguro le sacan una botella para que tome. Claro, por supuesto que los ricos van a estar agradecidísimos. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente le está haciendo el juego en términos de que la población no proteste, que la población no tenga espacio para manifestarse. La gente tiene el derecho a manifestarse, la gente tiene el derecho a ejercer la libertad de expresión, que es la protesta que hace la gente cuando sale a marchar. La gente tiene libre tránsito y puede andar por donde le dé la gana en este país. Y la gente puede decir lo que quiere en este país. Que las consecuencias de lo que diga no importa, pero no hay censura previa. La gente puede manifestar todo lo que quiera. Entonces, si hay libre manifestación, si hay libertad de tránsito, ¿por qué se le impide a la gente protestar? Entonces dicen que es que los trabajadores humildes que vienen, miren, los trabajadores humildes que vienen tienen que tener claro que las consecuencias de no haber podido llegar al trabajo, de haber perdido la cita en la Caja Costarricense Serial, que todas esas consecuencias tienen un culpable que se llama el gobierno. Si el gobierno supiera administrar bien, no estuviera pasando eso. Si este gobierno supiera administrar y los anteriores, porque ninguno ha sabido, si supieran en la administración, ejercer la administración del Estado como tiene que ser, no habrían protestas, todo se solucionaría sin ningún problema. Aún cuando la gente está molesta por algo, se le llama o se le recibe en la casa presidencial y se le dice, mire, ¿qué es lo que quiere? Vamos a ver cómo resolvemos. Pero comportarse así, como que si fuera el Olimpo, ahí Zapote todavía, si estuviera en el centro de San José, pero en Zapote, ahí, en un cantón aparte, y se creen que es el Olimpo, donde el presidente de la República no puede ser tocado por nadie, no puede ser alterado por nadie. El hombre tiene que tomarse el chocolatito de las 9, por favor. Si estamos en un país de derechos donde la gente puede perfectamente manifestarse y el presidente tiene que recibir. ¿Cuál es el problema? Que no reciba si hay una protesta. O sea, ¿en qué se disminuye el poder del presidente de la República por recibir a una persona que está protestando? Una persona llega con un cartel a las afueras de casa presidencial a manifestarse porque le están haciendo una injusticia. ¿En qué se disminuye el poder del presidente de la República que el presidente le diga, guarda, vea, déjeme pasar a ese señor, dígale que venga para que me diga qué es lo que está pasando? ¿Dónde está la pérdida? Alguien que me explique dónde está la pérdida de dignidad de la presidencia de la República, que el presidente reciba una persona que está protestando. No existe ningún tipo de pérdida por eso. Perdón. No existe ningún tipo de pérdida. No se va a caer a pedazos la silla presidencial, no se le va a quebrar una pata a la silla presidencial solo porque recibió gente que llegó a protestar ahí. 3 amigas mías estuvieron 22 días por fuera de casa presidencial esperando que Luis Guillermo Solís se dignara a recibirles una carta, nada más. Eso era lo que querían. Lo único que querían era entregarle una carta, una simple carta. Y la estuvo 22 días durmiendo por fuera de casa presidencial, solo porque él no quería, solo porque no le da la gana. ¿Por qué? Porque es una persona prepotente, altanera, que no tiene absolutamente nada de ética, no tiene ni la mitad de una ética, no tiene ni la E de ética, tiene este señor. Él simple y sencillamente recibe a la gente. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de recibir a las personas que protestan? Ninguno. ¿Cuál es el problema? Ya para el cierre del programa debo manifestar que a veces uno cuando ve un presidente prepotente y altanero como Luis Guillermo Solís, que yo no le vi esa faceta, él no la mostró, una faceta de arrogancia, de altanería, de que no puede dignarse a recibir a una persona solo porque está protestando, si la protesta es un derecho. Una vez fuimos ahí por fuera de la casa, una gente vino de la zona sur y como no los querían recibir, entonces se fue para la casa de él.
Y al momentito había 9 radiopatrullas, oiga, 9 radiopatrullas y como 36 funcionarios ahí, ¿verdad? 9 radiopatrullas por fuera de la casa de Guillermo Solís, ahí un condominio que tiene él ahí en Lomas de Escalante. Y ahí llegó la gente y con una cosa tan horrible de los policías, porque los mandaron a quitar a todos, ¿verdad? A que se quitaran. Pero si el presidente no recibe a nadie, si la gente quiere hablar con el presidente, si es el presidente de la República, un funcionario público. El 8 de noviembre del 2012, cuando estábamos por fuera de la caja, nosotros ya hubiéramos terminado la protesta, ya la íbamos a terminar. Esa protesta hubiera terminado a las 11:30 de la mañana. Pero como Ileana Balmaceda no se dignó a recibir a la gente que venía de las zonas rurales para entregarle una cartita, así era una hoja, y no se dignó, dijo que no, que ella no recibía porque venía a protestar. Y entonces nos quedamos hasta las 12:30, parte de la planificación a las 12:30, y entonces nos reprimieron ahí a los ancianos y a los niños que estaban ahí. Ayer se da otra página triste en la historia de Costa Rica. Esto, pues, Guillermo Solís va a pasar a la historia, así como Laura y todos los presidentes que han reprimido y que han causado tanto daño. Ahora Guillermo Solís tiene su página en la historia, no solo con la grabación del miedo que hizo, ¿verdad? Donde crea terrorismo de Estado hacia los costarricenses, hace un acto de terrorismo de Estado, sino que también pasa la historia de utilizar el ejército de Costa Rica, porque aquí hay ejército. El que me diga que es una policía civilista es mentira. Esta gente se comporta inclusive hasta peor que un ejército. Los policías se están comportando peor que un ejército. Y eso Guillermo Solís tiene que dar cuenta, porque ahí se anda venteando con el asunto de los refugiados y que él es un gran receptor de refugiados. No, aquí hay un ejército y él simple y sencillamente está violentando los derechos humanos de los costarricenses. Lo que hizo ayer y el lunes fue violentar los derechos humanos de los costarricenses, los derechos a tener acceso al gobierno, a los funcionarios públicos, el derecho de poder manifestarse libremente en las calles, el derecho de la libertad de expresión, la libertad de tránsito. Todo lo violentó y tras de eso hizo ese memorándum, esa grabación del miedo. Se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Vanguardia Popular, Ecos del 56, y los esperamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí en Canal 19.